Recording is on. El día de hoy vamos a platicar con dos pejistas sobre el polémico Tren Maya. Platícanos, Andrés, ¿por qué es el Tren Maya una buena inversión? A ver, me han hecho esa pregunta ya varias veces y entonces ya tengo 5 razones por las cuales el Tren Maya es una buena idea. En primer lugar, no hay ni habrá nunca proyecto de desarrollo y comunicación terrestre que no tenga algún impacto ambiental. Entonces se tiene que optar por la opción menos negativa. El costo energético per cápita de mover a una persona A B, o sea, lo que te cuesta a ti, Jacob, moverte de A a B, siempre va a ser menor en tren que en automóviles o en autobuses. O sea, ese es el paradigma de transporte actual, ¿no? El tren es el paradigma sustentable de transporte del futuro en México y en el mundo. Esa es la primera razón. Segunda razón, de todos los posibles proyectos de comunicación terrestre que pueda tener una región que busque calidad de vida para los habitantes, un tren es inequívocamente el de menor impacto. Y más en el caso del Tren Maya, que en su mayor parte lo que hace es rehabilitar lo que ya existió en el pasado, pero que por motivos de corrupción, presión de grupos de interés foráneos y pues malas decisiones políticas de largo plazo de los presidentes de los gobiernos anteriores, se clausuró, ¿no? Para colocar al país en una ruta de transporte dependiente de automóviles privados, autobuses de pasajeros y transporte de carga en tráilers, ¿no? Que pues no hay nada más destructivo como alternativa de transporte. La tercera razón es que hay cientos de estudios en todo el mundo que documentan cómo el impacto para la biodiversidad de las vías férreas pues siempre va a ser menor que las autopistas de 4 y 8 carriles. Y incluye el caso de la península de Yucatán, ¿no? Tanto las que ya existen como las que tendrían que hacerse si no se cambia de modelo de transporte hacia los trenes, o sea, un modelo basado en trenes, ¿no? En ferroviario. Si regiones como Europa Occidental o Japón hubiesen abandonado el paradigma ferroviario por el paradigma automovilístico de la manera estúpida y criminal como lo hizo México, la destrucción ambiental que estarían experimentando esos países sería pues quizás parecida a la de México o peor, ¿no? Nuestra topografía pues accidentada de cordilleras, zonas altas y bajas, nos obliga a voltear a ver y aprender de la experiencia europea más que de la norteamericana, en particular la de Estados Unidos, porque en Canadá sí hay trenes, ¿no? Pero siguen también dependiendo del modelo automovilístico. La cuarta razón es que mucha de la destrucción ambiental del país y el mal ordenamiento territorial que impera en las zonas urbanas mexicanas ha sido ocasionada por el paradigma de transporte automovilístico y de camiones de carga, que ha impedido poner un orden en los espacios rurales y urbanos. Y hoy sabemos que pues ese paradigma ya se agotó y la estela de destrucción que ha ocasionado en la península de Yucatán y en todo el país debe de ser interrumpida en forma inmediata. Entonces, toda esta gente necia que hace referencia al Tren Maya como un proyecto destructivo, pues más probablemente son personas u organizaciones que quizás se sientan desplazadas políticamente por un gobierno que está llevando a cabo una agenda de reconstrucción del país que llevaba pendiente por lo menos 40 años o más o menos medio siglo. México nunca debió abandonar el paradigma de transporte ferroviario. Hoy México está obligado por circunstancias energéticas, por el imperativo de conservación biológica y por hacer cumplir el artículo 25 constitucional de promover un tipo de desarrollo social y cultural sustentables. Está obligado a retomar ese paradigma de nuevo, ¿no? La quinta y última razón por la que este es un buen proyecto, bueno, la gente habla y opina sobre este tema sin conocer la península de Yucatán, ¿no? Y esto que va a ocurrir, de que va a haber un tren ahora, un circuito ferroviario, pues es una oportunidad excelente, ¿no? Para que estudiantes universitarios y gente en general pues se vayan a conocer la península de Yucatán y la aprendan a apreciar en todo su drama y belleza ambientales, ¿no? Esas son mis 5 razones. Hay más, pero
para dar espacio a un poco de más de conversación, las dejo ahí, esa es una síntesis y podemos ir aclarando sobre la marcha. Otra crítica es el aspecto financiero, ¿no? El Tren Maya cuesta 150,000 millones de pesos y surgen preguntas, ¿cómo se va a mantener este tren? Una de las explicaciones es que con el turismo este tren va a ser financiado, pero es cuestionable si realmente van a utilizarse estas rutas en el grado que se espera para poder financiar este proyecto. Mira, ¿Cómo? hay muchas cosas que no se comprenden sobre eso, sobre todo los análisis financieros que hacen muchas consultoras, por ejemplo, hacen análisis financieros trimestrales, ¿no? Hacen proyecciones de cada 3 meses, ¿no? Los trenes no tienen ese tipo de economía. Un tren, por ejemplo, es muy rentable, o sea, es económicamente rentable, sobre todo en los periodos altos, ¿no? Y deja de ser rentable y necesita, por tanto, subsidio, por tantas externalidades negativas que tiene, necesita subsidio gubernamental en otras épocas del año. Entonces, esas proyecciones que a veces hacen no toman en cuenta estas altas y bajas que hay, ¿no? Ahora, ese tren va a utilizarse no nada más como pasajero, sino también como un tren foráneo de carga. Entonces, ahí hay que entender que también hay distintos usos, no nada más el de pasajeros. Estamos hablando aquí de que el tren va a ser una migración de infraestructuras de un modelo de transporte por otro. No es que vaya a construirse sobre el ya existente otro encima y se intensifique el transporte. Lo que se pretende es que se sustituya el modelo basado en automóviles, autobuses y trailers, que sea sustituido por un modelo basado en trenes, ¿no? Obviamente esa sustitución se tiene que ir dando de manera paulatina. Entonces, financieramente, lo que vamos a empezar a ver es que se van a empezar a evacuar algunos de los usos financieros que tenía toda la infraestructura automovilística y van a empezar a transferirse a los usos ferroviarios, ¿no? Estoy hablando de las carreteras y su mantenimiento, en el caso de toda la infraestructura de cobro de cuotas. Estamos hablando también aquí de estacionamientos, pues toda la infraestructura asociada a la dependencia del automóvil. Ahí va a sufrir un cambio radical y se va a transformar esto a la infraestructura que es mucho más económica y barata de un paradigma basado en trenes, ¿no? Entonces, financieramente podemos hacernos, y digo, yo no me he puesto, no soy un investigador directamente vinculado a las proyecciones financieras que se hacen, pero aquí lo que hay que entender es que este cambio de paradigma necesariamente implica mejores finanzas, porque el paradigma más sucio ambientalmente y más derrochador económicamente hablando, y en términos energéticos también, no hay paradigma peor en estos aspectos que el automovilístico, basado en autobuses y trailers, ¿no? Y el paradigma más ahorrativo, más sustentable ambientalmente y más financieramente financiable es la experiencia pues del mundo moderno, es el modelo basado en trenes, ¿no? O sea, muchos se quejan y dicen, es que no hay estudios y es que no hay proyecciones. Y pues no, es que esa no es cuando tú haces un cambio de paradigma entre uno y otro, tú no necesitas estudios específicos, ¿no? Porque estás haciendo un cambio de paradigma. Los estudios específicos sobre las finanzas de algo los haces cuando estás haciendo cambios dentro de un mismo paradigma. Entonces tú quieres saber qué es más barato, si utilizar este tipo de autobuses o este otro tipo de autobuses, ¿no? O sea, por ejemplo, autobuses de gasolina o de diésel, ¿no? Ahí sí necesitas un estudio financiero que te conviene más. Pero cuando estás haciendo un cambio brutal de infraestructuras, de modelo de transporte, ahí lo que rifa no es tus proyecciones financieras. Ahí lo que estás tú ahí lo que tienes que contemplar es qué implica ese cambio de paradigma en términos energéticos, en términos económicos, en términos de infraestructura y en términos ambientales, ¿no? Entonces, es un engaño esto de querer jalar la discusión al tema financiero o al tema del impacto ambiental.
Aquí lo que tenemos que ver es cuáles son las ventajas de un paradigma por encima del otro, ¿no? Y las ventajas del paradigma ferroviario son claras, ¿no? En términos energéticos, en términos económicos y en términos ambientales. No hay punto de discusión. ¿Podrías explicarnos en qué sentido se va a cambiar de paradigma? O sea, el Tren Maya va de ciudad a ciudad, ¿no? O sea, ¿por qué se va a reducir el uso del automóvil? O sea, el uso de los otros medios de transporte sí es claro, pero no me queda claro por qué va a haber una reducción del uso del automóvil. O sea, el Tren Maya no es dentro de la ciudad. Bueno, te pongo un caso muy claro, ¿no? Piensa que eres tú y tu familia y quieren recorrer la península y ir a nadar a los cenotes, pasar por Tulum, conocer la península de Yucatán, ¿no? Tú tienes dos opciones: llegar en aeropuerto a Mérida o a Cancún y de ahí rentar un automóvil, que es lo que la mayor parte de la gente hace, o la opción más económica, que es llegar así tipo mochilero, que es llegar en aeropuerto o en autobús, llegas allí y después ahí empiezas a recorrer en autobuses locales cada una de esas zonas, ¿no? Y vas ahí mochileando, quedándote en posadas o en hostales, ¿no? Entonces, en el momento en el que existe un circuito, o sea, una interconexión a nivel de la península a través de un tren, digo, quien haya viajado a Europa y haya viajado en tren allá sabe el uso que tiene el tren, ¿no? Permite intermodalidad, por ejemplo. Permite que tú introduzcas tu bicicleta al tren, ¿no? Permite que tú te bajes del tren y luego rentes un carro por un par de días y luego regreses otra vez al tren. O sea, esa intermodalidad es financieramente a la gente le conviene mucho. Entonces, una persona no va a tener un automóvil y al mismo tiempo va a querer moverse en el tren. La persona lo que va a querer hacer es optimizar sus recursos, ¿no? Entonces, parte del trayecto lo va a hacer en el tren y otra parte lo va a hacer probablemente en transporte rentado o público local, ¿no? Entonces, aquí un concepto que es muy interesante, o sea, un concepto clave a considerar, que no se hace en las discusiones en redes sociales, es el costo energético per cápita de mover una persona de A a B. O sea, estamos hablando del costo energético per cápita, no el costo monetario, sino el costo energético. Porque en los cálculos del costo económico, en el costo monetario, se hacen muchos engaños, ¿no? Hacen muchas trampas con esos costos. En donde no nos pueden hacer trampa, o sea, es el cálculo más fidedigno y confiable, es el costo energético per cápita, o sea, por persona, de mover una persona de A a B. Claramente ahí el costo energético per cápita es mucho más caro en un automóvil que en un tren. Ahora, si lo que quieres es verdaderamente hacerlo muy bajo en costos, pues la bicicleta es todavía más económica, ¿no? Porque ahí el combustible es la mantequilla, el espagueti, el pan y los carbohidratos que te comen, ¿no? O sea, la bicicleta deja en la calle, o sea, rebasa a todos como la gente no va a hacer eso, la gente lo que va a hacer es combinar la bicicleta con el tren, con rentar el automóvil un par de días y luego va a subirse al ferry cuando se vaya a Cozumel, qué sé yo, regresa. Es decir, uno de los efectos muy positivos que se va a dar con el tren es el efecto se va a abrir la posibilidad de transporte intermodal, o sea, la capacidad de combinar transportes en un mismo trayecto turístico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que hay una sustitución de paradigmas, uno basado completamente en automóviles, autobuses y trailers, a otro basado en trenes, ¿no? Tanto de pasajeros como de carga. Una diferencia fundamental entre la península de Yucatán y el tramo en donde se encuentra el Tren Maya es la densidad poblacional. Si nos fijamos entre Europa Occidental, que es el caso que mencionas, y Yucatán, ¿no? O sea, Europa Occidental es un lugar mucho más densamente poblado que Yucatán, o sea, y que todo el trayecto que recorre el Tren Maya, que me parece tiene 4 millones de personas el trayecto por el que pasa el Tren Maya. Y sin embargo, estos números son mucho mayores en Europa Occidental.
¿Qué me podría decir al respecto? Bueno, ahí todo eso se maneja siempre de manera relativa, ¿no? O sea, uno diseña las corridas necesarias según la densidad y el tráfico, la intensidad de tráfico que tengas. Entonces tú podrás pensar, dices, pues sí, en Bélgica, si yo hago un recorrido de Bélgica a París, de Amberes a París, sí, obviamente es muchísima la gente que circula esa ruta, ¿no? Y entonces, tus costos, pues ya Son tienen, menores. tienen sentido, ¿no? O sea, tu costo, tu análisis costo-beneficio, dices, pues la corrida me sale, ¿no? Pero aquí hay que entender también que en el caso de la península de Yucatán, el diseño logístico de un proyecto así es distinto. Entonces, tú no necesariamente vas a tener el número de corridas o el número de trenes o la combinación de pasajeros y foráneos, o sea, y de transporte de carga, en el mismo patrón europeo. Tú vas a tener uno diseñado especialmente para las necesidades de la península de Yucatán. Es decir, las vías van a estar ahí y no, eso requiere de poco mantenimiento comparado con las autopistas de 4 y 8 carriles, ¿no? O sea, no estás perdiéndole mucho dinero a un par de vías, ¿no? Mientras que las autopistas, si tú no circulas en ellas y se colecta dinero de las cuotas de los coches y autobuses que van pasando, ahí sí tú empiezas a entrar en un esquema de degradación de la infraestructura porque no estás cobrando. O sea, se vuelve costoso el mantenimiento de una infraestructura automovilística y de autobuses, mientras que en el caso de los trenes, ahí no tienes tú que mantener una cierta intensidad de una intensidad y logística de dinamismo económico, digamos, de la misma manera en como lo tienes que hacer con la industria automotriz. O sea, esa es una de las muchas ventajas que tiene el esquema ferroviario por encima del esquema automovilístico y de motores de combustión interna privados, ¿no? Eh, entonces ahí lo que haces es que obviamente las corridas y el número de vagones de los trenes se va a intensificar a medida que entres en temporada alta, ¿no? Y también los horarios de los trenes cambiarán seguramente, ¿no? Pero ahí la ventaja de eso es que tú puedes hacer la intermitencia o el espaciamiento entre corridas tan amplio como sean tus necesidades y lo puedes ir modificando, ¿no? Eso no ocurre en el esquema automotriz. Ahí tienes que darle mantenimiento a las carreteras y no hay vuelta de hoja, ¿no? Y como es una zona también es difícil hacer autopistas de buena calidad en la península de Yucatán. Se degradan muy fácilmente, ¿no? Eso no ocurre con las vías férreas. No necesitan el mismo mantenimiento que necesitas con las autopistas de cuota de 4 y 8 carriles, ¿no? Entonces ahí tus diseños son distintos. Todo se abarata mucho y se eficienta bastante más y se vuelve también no solo más eficiente, sino también más eficaz. El tren es más eficaz, porque como no hay tráfico de por medio, puedes calcular mejor los horarios, ¿no? Esto no ocurre con las autopistas, ¿no? Ahí hay embotellamientos, hay accidentes, no sé qué. En el tren, una cosa que es muy eficiente económicamente y energéticamente en el tren es que como no tienes embotellamientos, tú siempre tienes tus corridas y es muy pronosticable el periodo, el punto de salida y el punto de llegada. Por eso en mismo Europa tú tienes como los horarios, incluso tú cuando vas de un lugar a otro, tú tienes tu tabla de horarios y es muy precisa. Es precisa en minutos, llega a grado de minutos, ¿no? Sabes que a las 14:48 sale el tren y va a llegar a tu destino a las 15:20, ¿no? O a las 15:21. O sea, ese grado de... ¿Por qué tienen ese grado de especificidad los horarios europeos? Porque el tren permite ese tipo de cosas. Eso no se permite en el caso de las autopistas, ¿no? Porque tienen que lidiar con muchas otras eh, coyunturas, embotellamientos, accidentes, toda clase de cosas, ¿no? Entonces, Bueno, disculpa, pero los trenes alemanes nunca son puntuales. Sin excepción, son impuntuales. no, Pero pero bueno, son impuntuales por otras razones, ¿no? Pueden ser puntuales, ¿no? Son impuntuales porque, mira, hay una combinación entre trenes privados y trenes públicos. Eso ha ocurrido en toda Europa, ¿no? Desde que uno de los saldos del neoliberalismo europeo es justamente la combinación entre corridas y trenes y líneas usadas privada y públicamente, ¿no?
es un desmadre, se ha vuelto un desmadre, ¿no? Y antes, cuando la vía estaba o totalmente concesionada a un privado o totalmente era estatal, las cosas funcionaban mejor. Ahorita hay especulación con los precios de los boletos y hay un montón de desajustes derivados precisamente del tener que homologar distintos intereses estatales y privados, ¿no? Y eso, y no es un problema técnico, es un problema de especulación. O sea, por ejemplo, hay boletos de Londres a Cambridge o a Norwich, por ejemplo, que te pueden costar 4 libras, ¿no? Y luego al día siguiente, unas horas después, ya estás pagando 45, ¿no? Entonces, hay una especulación, y eso no tiene que ver con la demanda o la oferta, es una manipulación de precios que se da porque están compitiendo unos contra otros, y es una serie de cosas mecanismos de marketing también, o sea, no es lo mismo mecanismos de marketing que oferta y demanda de mercado, son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, los precios de los trenes y los desajustes de horarios tienen que ver con estos desajustes que hay entre estrategias de marketing y oferta y demanda por el otro lado, más luego también los propios manejos que tienen las vías estatales, ¿no? O sea, es complejo el tema y hay razones, ¿no? El que muchas veces no veamos las razones no quiere decir que esas razones no existan. Uriel, tú como pejista, me gustaría que me explicaras cuál es tu valoración de la utilización de diésel del Tren Maya para la transportación. ¿Cómo valoras eso, Uriel? Pues la verdad no conozco el volumen de mercancías que se transportan en esa zona, pero algo, por ejemplo, que sí he escuchado que varias gente va a Belice, incluso en México, tepiteños conozco de que importan mercancía de Belice y hay corridas, así se transporta mucha gente en camiones a Belice y llenan camiones y se los traen de vuelta. Yo siento que el Tren Maya podría facilitar el transporte de mercancías. Ahí en Belice pues hay un puerto pues importante que mueven mucha mercancía de China y la mandan para Europa. Y también pues el turismo en Chiapas ha crecido mucho últimamente. Por ejemplo, reportan que en los últimos 6 años hubo turismo por 31 millones de personas, que son más o menos, ¿cuántos serían? 5 millones de personas al año. También la dificultad bueno, en el aeropuerto de Cancún recibe 25 millones de personas al año. Y si hubiera un medio de transporte seguro y que llegara de manera cómoda a Chiapas, pues seguramente se incrementaría el turismo en toda esa zona. Y también, bueno, como menciona Andrés, realmente por cuestiones ecológicas, hay gente pues que dice que los trenes contaminan porque utilizan diésel. Ese es un argumento pues absurdo, ¿no? Cuando en realidad los que más contaminan por kilómetro son los aviones, ¿no? Eso más o menos ya tienen medido. Aquí estoy viendo que son como 250 gramos de dióxido de carbono de emisiones producidas en un viaje doméstico, y en un carro son como 171 gramos de emisiones de CO2 y otras. En un autobús son 100 gramos, en un carro son como 43, en un tren pequeño es como 40 gramos, y en un tren pues de estos modernos es hasta 4 gramos de emisiones. Entonces, decir que los trenes contaminan los humanos también contaminan, es un argumento, pues decir que el diésel contamina es un argumento pues muy vacío, ¿no? Para justificar esa situación. Adelante, Andrés. Bueno, mira, ahí lo que nos ha hecho falta en esa discusión, porque quizás creo que lo que quisiste también resaltar es el debate que hay entre uso eléctrico de trenes, o sea, trenes eléctricos y trenes con diésel, ¿no? O sea, la oposición, toda la oposición se basa en eso para argumentar en contra del Maya, ¿no?
O sea, dicen, nos prometieron que iba a ser un transporte limpio y no sé qué, ¿no? ¿Por qué entonces va a ser de diésel y no eléctrico el tren? Bueno, Europa, que es la región del mundo que más experiencia tiene en el uso de trenes, y es una región compleja con un montón de países y muchas necesidades, ellos hacen uso combinado de electricidad y diésel en sus trenes. O sea, incluso países como Holanda usan tanto diésel como eléctrico. O sea, hay trayectos que uno dice, ¿y por qué ahora el tren es de diésel? Yo pensé que los holandeses eran muy limpios, ¿no? Y es que no es una cuestión de si soy limpio o soy sucio. El uso de la electricidad y el uso del diésel tiene que ver con las necesidades que tiene cada corrida. O sea, el tren eléctrico es principalmente para urbanos, o sea, intraurbanos, para pasajeros y para trayectos cortos, ¿no? Y cuando digo pasajeros, aquí se refiere que la carga no es tan pesada. El diésel se utiliza en trayectos largos de carga y interurbano, o sea, no dentro de las ciudades, sino entre ciudades. Ahí es cuando se requiere el diésel, por la capacidad de torque que tienen los motores diésel. La carga que llevan los motores diésel no la puede llevar igual un transporte eléctrico porque sería muy lento o simplemente no podría con el paquete, ¿no? Es demasiado pesado el tren. Por eso es que el uso eléctrico se da principalmente en las ciudades, en trayectos cortos para pasajeros, y el diésel se usa para trayectos largos de carga y interurbanos, ¿no? Pero esa discusión no se está dando, o sea, se vuelve todo un asunto ahí todo barato de sucios contra limpios y esas tonterías, ¿no? Uriel, ¿cómo valoras que la ubicación del Tren Maya sea justamente en la península de Yucatán? O sea, uno se pregunta si uno de los propósitos es el mover mercancías, como mencionas, ¿por qué no en la zona del Bajío o hacia el norte, por ejemplo? Porque ahí no ganó el peje. Por eso. No, pues también, pues yo creo que sí tiene sentido ponerlo allá, una porque no hay tantas vías de comunicación y otra también te digo, Cancún es de los destinos más visitados del mundo, o sea, no estaría bien aprovechar, aumentar ahí la viabilidad del transporte de pasajeros, de turistas, de los destinos turísticos más grandes del mundo, o sea habría que hacer porque no es también un argumento muy sólido decir eso, pero en el Bajío, pues a lo mejor se ha construido mucha infraestructura para transportar mercancías, a lo mejor estaría bien, de hecho lo hay, por ejemplo, el Lázaro Cárdenas, hay trenes que van hasta el norte del país, no me acuerdo hasta dónde llega un tren que pasa de Lázaro Cárdenas, llega ahí a Irapuato y transporta mercancías. A lo mejor estaría bien un tren que atravesara transversalmente de México, Guadalajara, no desconozco si existe un tren que haga eso. Posiblemente sería útil tener un tren de mercancías y también de pasajeros, por lo que menciona Andrés, y bueno, hemos mencionado que es desde el punto de vista ecológico sería mejor utilizar trenes si es que nos preocupa realmente la ecología, mucho más que los aviones, pues realmente contaminan varias veces más, entre 5 veces más o 20 veces más, dependiendo del tren que se utiliza. Pero pues habría que hacer un análisis para ver si conviene o no conviene. Y también, como lo dice, bueno, Andrés, habría que comparar los trenes eléctricos en general, pues sí tienen menos capacidad para la carga. Es muy fácil hacer una máquina poderosa con combustibles fósiles. De hecho, eso también es de las razones por las cuales no se ha sustituido del todo. Por ejemplo, una casa que gasta mucha energía digamos que ya estás gastando mucha energía, estás gastando como 1 kilowatt, para que te des una idea. En cambio, la energía que produce un auto de 100 caballos de fuerza es más o menos como 700 kilowatts, para que veas la potencia que tiene un caballo,
O sea, cómo Hidrocarburos. los hidrocarburos, y entonces los hidrocarburos comparados con la electricidad. Entonces, una máquina que ejerza mucha potencia, que sea barata y casi no contamine, yo diría sería una máquina de diésel, posiblemente una de gas sería mucho más eficiente para generar. Entonces, una infraestructura, intentar hacer todo eléctrico no es, posiblemente llegues a incluso a contaminar más, porque si una cosa es cara, en general representa que, bueno, un costo elevado representa que hay mucha mano de obra involucrada, que hay materiales que son difíciles de conseguir o que se necesitan muchos materiales, pues, mucho material. Casi todo eso requiere energía y la energía es contaminación. Entonces, si compras algo que es más caro, al final de cuentas contaminaste mucho para lograrlo, ¿no? Entonces, si construyes unas celdas solares, son caras, tuvo que haber un proceso, por ejemplo, si utilizan metales extraños, por ejemplo, las celdas solares más eficientes son de arsenuro de galio. El galio y el arsénico son materiales que no son fácilmente encontrables en la naturaleza, tienes que escarbar y remover millones de toneladas de tierra para generar esas celdas solares. ¿Y qué utilizas? Pues no utilizas celdas solares, utilizas nuevamente máquinas que queman diésel o centrales que utilizan combustóleo, porque esa es la forma más barata. Ya me imagino una acerera que le digas, oye, ahora te voy a obligar a que utilices celdas solares para que seas ecológicos. No, pues los costos se elevarían 10, 100 veces, no sé cuánto costaría, sería absurdo, pues. Incluso energía eléctrica nuclear a veces es cara comparada con quemar otras cosas. Y bueno, también hay discusiones medio absurdas sobre la energía nuclear, pero entonces, pues no sé. Bueno, Andrés, ¿me podrías? Otra de las preocupaciones que existen sobre en torno al Tren Maya es la afectación a las comunidades indígenas y a las zonas arqueológicas. ¿Qué me podrías decir respecto a esto, Andrés? Bueno, solo que quería añadir una cosa de lo que dije, muy rápida, ¿no? No hay que olvidar que la gente, en el fondo, no se opone al Tren Maya, se oponen al peje. O sea, no están opuestos al tren. Piénsalo bien, o sea, los primeros en querer subirse a ese tren van a ser todos los que se oponen, como con el segundo piso. O sea, los que más usan el segundo piso es la gente que estaba ladrando como perros en contra del segundo piso. Y ahorita están usándolo y no dicen nada, como perros igual, pero esta vez callados, perros callados, ¿no? Pero ahí están usando el segundo piso. Igualito va a ser el Tren Maya, ¿no? Entonces no están opuestos, repito, al tren. Están opuestos que sí muerden, ¿no? Los que no ladran. el Bajío, que es una zona comercial muy intensa, o sea, tú nada más hay que ver cómo es el flujo entre, nada más por ponerte un ejemplo rápido, entre el Estado de México y Querétaro, o entre la Ciudad de México y Querétaro. Está lleno de trailers, es una de las autopistas más peligrosas del país. Ahí siempre debió haber habido un tren. Es un crimen, esa autopista es un crimen. Y es una trampa mortal para todo el que maneja, ¿no? Entonces, desde luego que el Bajío tendría que estar comunicado en trenes, pero no olvides que el Bajío le generaron una dependencia, no nada más en cuanto a transporte, sino que le generaron una dependencia productiva del motor de combustión interna. Entonces, todos los presidentes neoliberales del pasado, a ellos se debe la claudicación al paradigma ferroviario para meter al país en el paradigma del automóvil de motor de combustión interna, ¿no? Entonces, ninguno de la oposición, ¿no?, se le va a ocurrir en la idea del tren, porque justamente durante décadas han estado imponiendo a la fuerza el paradigma automotriz, ¿no? Y más hablando del Bajío, Fox es del Bajío, Calderón, pues michoacano, él mismo, y luego Cedillo, pues ¿qué hizo? Privatizó los trenes para desaparecerlo, y luego se volvió consejero allá de una gran ferroviaria en Estados Unidos, ¿no? O sea, eso es tener conflictos de interés, el mismo presidente Cedillo, ¿no?
que él ahora sea miembro del Consejo de Administración de la industria ferroviaria que él se dedicó a destruir y luego privatizar, ¿no? Entonces, eso explica por qué el Bajío no tiene planes de una línea de trenes, pero le urge tenerlo, así como le urge a todo el país. Necesitamos conectar Tijuana con Yucatán, con Mérida a través de un tren y todo lo que esté en medio. Bueno, dicho eso, la respuesta a tu pregunta es ¿qué con las comunidades indígenas? ¿Y con qué me era otra cosa? Las afectaciones a las zonas arqueológicas. Ah, ok, bueno. Mira, una de las cosas que ocurren con el tren es que se peatoniza mucho el transporte. O sea, tú para llegar al tren tienes que caminar un poco y usar el transporte público. Entonces, una persona que tiene automóvil, ¿qué ocurre? Pues se vuelve inconsciente, se aísla del mundo, se sube a su coche, se aísla del mundo y se comporta como un cerdo, básicamente, ¿no? O sea, yo estoy en mi coche y el mundo se puede ir al carajo. ¿Qué ocurre cuando tú empiezas a instrumentar un paradigma de transporte ferroviario? La gente empieza a tener más contacto directo con la realidad, ¿no? Porque tiene que caminar. Entonces empieza a subirse al tren en su bici, ¿no? Y luego cuando se baja con su bici empieza a tener contacto directo con la contaminación del aire, por ejemplo. Entonces se vuelve sensible a la contaminación del aire porque anda caminando y en su bici, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las zonas arqueológicas? Pues vas a tener un turismo más responsable, primero que todo, porque eso es lo que fomenta el tren, ¿no? En primer lugar, pues las vías del tren no van a pasar por el medio de Chichén Itzá, ¿no? Entre la pirámide del Sol y la de la Luna, eso no va a ocurrir, sino que está diseñado de modo tal que pasen, que sea un recorrido, de modo tal que logísticamente sea congruente con los sitios, pero no es que vaya a degradar, ¿no? En segundo lugar, ¿qué pasa con las comunidades? Bueno, yo ahí no te podría dar muchos detalles técnicos, pero sí te puedo decir lo siguiente, ¿no? A la gente le urge que haya un cambio de paradigma de transporte en esa zona del país, por razones económicas y por razones de acceso a transporte. Entonces, cuando tú tengas el mapa de México, esa zona del país, la península de Yucatán, circunnavegada por una vía férrea, lo que va a ocurrir ahí es que mucha gente va a empezar a tener una mejor calidad de vida porque va a poder acceder a un transporte más barato. Una de las cosas que permite el tren a las comunidades indígenas es que puedan acceder a boletos de transporte mucho más baratos y congruentes con su propio bolsillo. Eso mismo, esa flexibilidad que tiene el tren de tú tener acceso a distintos precios de transporte, no lo tienes con el paradigma de autobuses, por ejemplo, ¿no? O sea, sí lo tienes, pero de una manera que no es tan flexible como en el caso del tren. Entonces, desde el punto de vista de la economía del transporte de las comunidades indígenas o de las comunidades, digamos, menos favorecidas por el desarrollo hasta estos momentos, el tren va a ser una bendición. Ese es lo que nos indica la experiencia de los países que han utilizado el tren como opción más importante de transporte en una región. Ahora, no podría precisar más sobre... De nuevo, la gente que dice, que esgrime estos argumentos, como tiene conflictos de interés con el peje, no te dice que esté en contra del peje, te dice que esté en contra del Tren Maya, ¿no? Pero no te va a decir que en el fondo no es que esté en contra del Tren Maya, esté en contra del peje, ¿no? Y por eso saca todos estos argumentos de que las comunidades indígenas, o sea, la oposición de hecho es racista, ¿no? ¿De cuándo acá les interesan las comunidades indígenas? Lo que les interesa... para aclarar, Andrés, en concreto, por ejemplo, lo que les interesa es oponerse al peje, ¿no? El ejército zapatista. Sí. ¿Qué con el ejército zapatista? El ejército zapatista se opone al Tren Maya. Sí, pero al mismo tiempo ellos andan en motocicletas, ¿no? Entonces dicen, nos oponemos al Tren Maya, pero al mismo tiempo ellos no renuncian a la tecnología, ni hacen un manifiesto de con qué sí están a favor. O sea, el ejército zapatista no es tampoco muy congruente
en sus opciones, ¿no? O sea, nos dice, estamos en contra del Tren Maya porque estamos en contra del gobierno y del neoliberalismo, pero sí estamos a favor de elevar nuestras condiciones de vida y que no nos marginen, ¿no? Que nos tomen en cuenta. Ok, ¿cómo piensas hacer eso? ¿Cómo propones que lo hagamos? De eso no hablan, o sea, te dicen contra qué se oponen, pero no te dicen a qué sí están a favor de. Eso no te lo dicen. A lo más que llegan es a decirte, aquí está la escuelita zapatista y queremos vivir en armonía con el medio ambiente, ¿no? Pero no hay un pronunciamiento explícito, como debía de ser, respecto a si van a acoger a la tecnología o no. ¿Qué van a hacer con los Amish, por ejemplo? ¿Sí sabes quiénes son los Amish, ¿no? ¿Los quién? Los Amish, es una comunidad de Sí, menonitas. sí, sé quiénes son Amish, sí. Sí, descendientes. Sí. Hablan alemán, un dialecto alemán y sí. Ellos, por ejemplo, es una comunidad autonómica y ellos hacen un pronunciamiento claro respecto a los motores de combustión interna y la electricidad, por ejemplo. Ellos dicen, nosotros queremos vivir vidas tradicionales, con valores tradicionales, creemos en Dios, no sé qué, y al mismo tiempo nosotros nos oponemos al uso de la electricidad, por ejemplo, y los motores de combustión interna. Y ahí andan, o sea, andan a oscuras con sus quinqués, ¿no? Andan con lámparas de fuego, y en sus caballos, ¿no? Y con su transporte con animales de tiro, ¿no? Para arar la tierra no usan tractores, usan bueyes, ¿no? Entonces hay un pronunciamiento muy claro sobre qué es lo que sí quieren. ¿Sí me explico? O sea, ellos te dicen, estos aspectos de la medicina moderna los tomamos y estos otros los rechazamos. Eso no están haciendo los zapatistas, ellos nada más se pronuncian políticamente, pero no van rubro por rubro diciendo esto sí queremos y esto no queremos, ¿no? Entonces dicen sí queremos mejores condiciones de vida, pero nos oponemos al Tren Maya, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estás favoreciendo el paradigma de transporte automovilístico o qué rayos significa? O sea, te opones al tren, debemos entender por eso que tú favoreces el transporte de carros, ¿o qué? ¿O la bici, o el burro, o qué? ¿Qué debemos de entender por tu oposición al tren? Uriel, ¿cómo valoras la oposición al Tren Maya? O sea, ¿cómo ves a esta gran oposición que existe entre muchos grupos y personas en México? Como lo que dice Andrés, o sea, por ejemplo, si te pones al Tren Maya, pues te quedan otras opciones, ¿no? Que es usar carros, aviones, o quedarte en la falta de desarrollo. No, yo creo ahorita pues que están utilizando la programación, porque a mi parecer es una programación que han hecho con la gente en cuestiones ecologistas, porque no diría que la gente está educada en cosas de ecología, sino que repite cierto discurso que se ha estado vendiendo, y hasta es claro pues porque puedes ver a Harry Potter hablar en la ONU. No sé qué hace Harry Potter hablando en la ONU. Ahí se ve la falta de seriedad sobre ecología y se ve la falta de seriedad pues de ese tipo de organizaciones. Pero lo que podemos sí comparar es que hay países que tienen muchísimas vías férreas y no están peleados con la ecología. Por ejemplo, Japón casi más del 90% de la superficie de Japón sigue conservando sus bosques y mucho de su vegetación. Realmente es poco el daño. Y por ejemplo, en México pues se ha deforestado grandes partes de bosques, de selva, y no hay ningún tren ahí, no se construye. Sinceramente no sé qué se ha puesto, a lo mejor se ha utilizado para plantar caña o simplemente para hacer muebles y venderlos ahí por 3 pesos. Y entonces la ecología, el Tren Maya no tiene por qué ser una afrenta a la ecología. En muchos países de Europa también ellos mantienen gran parte de su biodiversidad y a pesar de que tienen trenes, y Japón es un claro ejemplo. Puedes tener países que no tengan muchos trenes y de todos hagan una destrucción de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, Brasil está destruyendo el Amazonas para plantar cañas, para vender biodiesel, cosas así que entonces no tiene por qué estar peleado. Esas cuestiones, pues, la gente ha sido programada para reaccionar a cuestiones de ecologistas, pero están utilizando ahorita eso de esas para ellos, para manipular a la opinión pública
y utilizarla cuando quieren. O sea, si ellos, por ejemplo, cuando el aeropuerto quieren incrementar el triple en el de pasajeros en el aeropuerto de la ciudad, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, si queremos aumentar en 3 el número de pasajeros, pues también más o menos va a ser el número de vuelos y la contaminación. Los aviones que por sí solos contaminan casi como todos los autos del mundo porque son muy ineficientes a la hora de transportar personas, se gasta muchísima energía para mantener sustentado el avión, pero ahí cuando escuchamos una de que no, los aviones contaminan mucho, ¿cuánto contaminan? Por ejemplo, en la producción de energía, las plantas de ciclo combinado son de las más eficientes del mundo, incluso se pueden hacer máquinas de ciclo combinado que queman gas natural, que tienen 0 emisiones utilizando las técnicas de recaptura de dióxido de carbono que se utilizan en las plantas de carbón. Las plantas de carbón contaminan como 6 veces más y hay formas de reducir un poco las emisiones que tienen. Si esos sistemas de recaptura del dióxido de carbono y otros gases se lo pones a un ciclo combinado, puedes alcanzar 0 emisiones. Y son las que, bueno, se planean poner de ciclo combinado, no sé si se planean meter de 0 emisiones, pero pues esos argumentos no aparecen, ¿no? Y salen los gobernadores, o sea, los que están en contra de manera irracional de que les iban a subir el coste de transmisión y distribución porque estaban pagando como el 3%, cuando en realidad deberían pagar como el 30%, ya que se lo subieron, dicen, no, ahora vamos a cobrarle un impuesto a CFE porque contaminan. Tuvieron todos los años, a ver, póngale ese impuesto a los trailers que van que pasan por todo ese Silao, y a ver, póngale ese impuesto a los de diésel, pues obviamente no. O sea, vemos pues que hay intereses, es evidente pues que hay intereses y utilizan la opinión pública, la propaganda, la televisión, el cine, como un mecanismo de que la gente reaccione, ¿no? Y ellos van implantando ciertas ideas. La gente no las analiza si son verdaderas o falsas. Dicen contaminación, brinquen. Cuando yo diga contaminación van a brincar, y ellos lo utilizan arbitrariamente en lo que quieren. Me van a cobrar impuestos, me van a cobrar lo que es por utilizar las instalaciones de CFE. Brinquen todos. Voy a construir el aeropuerto y se quedan así, se quedan. Bien, Uriel. No, entonces, ahorita, el Tren Maya usa diésel, brinquen todos, y ahí van todos los no sé qué, los seres, los entes que... Oye, me gusta mucho esa palabra que utilizaste, programados, está excelente, o sea, es muy, muy precisa, ¿no? La gente le están programando, ¿no? Como... Es el método conductista, ¿no? O sea, le dicen, eres neoliberal, bien, felicidades. Eres otra cosa que no sea, no, malo. Libertad, ¿no? La libertad malo, estás en contra de la libertad, de la democracia, del individuo. Del individuo, de Dios, de quién sabe cuántas cosas sacan de... Y a veces me gusta todo esto último que dijo Uriel. ¿Puedo decir algo nada más rápido? Adelante. Bueno, antes de que prosigas, me gustaría preguntarle algo a Uriel. Uriel, ¿quién está programando a la gente? O sea, esa programación, o sea, sí, la gente parecía estar actuando de manera programada, pero ¿quién está programándola? Pues es lo que te digo, o sea, fíjate, ¿qué hace Harry Potter hablando de ecología? ¿Tú lo sabes qué hace una niña de 15 años hablando de ecología? O de 10 años, no sé cuántos. Al rato van a llevar un bebé ahí que diga, cobren impuestos a CFE para dárselo a los españoles. Muy bien, entiendo. ¿Qué es lo que te gustaría agregar, Andrés? No, bueno, nada más tocar un poquito porque hay mucha gente que también se preocupa, sobre todo niños y adolescentes, legítimamente sobre los jaguares, por ejemplo, ¿no? Entonces nada más dedicar una palabrita al jaguar, ¿no? Y a todos los animales que cruzan vías de comunicación terrestres, ¿no? Si no tenemos esquemas aquí, pero si nosotros comparáramos el efecto que tiene una vía de trenes con el efecto que tienen
autopistas de 4 y hasta 8 carriles. Es decir, una cosa que pasa también, y es lo que estaba yo diciendo cuando me tocó hablar por la primera vez, es que la gente no conoce la península, tiene que ir a conocerla. Quien va ahorita se da cuenta que hay una cantidad enorme de autopistas y hay un montón de, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiarse, esa realidad tiene que cambiar. Entonces, el paso de los animales por las vías de comunicación, cuando estás hablando de vías férreas, es muy amigable con los animales, ¿no? Si tú ves, incluso hay videos en internet, nada más basta con que tú pongas paso de animales, vía de tren, ¿no? Vas a ver ahí todo, gacelas, leopardos, osos, o sea, hay un montón de gente filmando cómo pasan por la vía del tren. Pero cuando se trata de que atraviesen una autopista, una carretera, ahí sí ya no, porque lo sienten es muy intrusiva, desde visualmente, táctilmente. O sea, hay estudios internacionales que nos comparan los efectos que hay y esto es muy importante en las zonas ecológicas, en donde tienen que cruzar por razones o sea, tienen que migrar las especies terrestres por un número, ya sea por alimento, por agua o por reproducción, tienen que migrar, fluir en una zona, y entonces en ese sentido el tren es siempre mucho más amigable que las autopistas, ¿no? Y lo que estaba diciendo Uriel me gustó mucho, ¿no? O sea, si nos está faltando una discusión técnica sobre qué contamina y qué no. O sea, si a contaminación nos vamos, pues sí, o sea, ¿por qué no se oponen a los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué se están oponiendo a un aeropuerto que está fuera de la ciudad y no va a agravar el problema de acumulación de gases en el Valle de México? Porque de eso no hablan, ¿no? Entonces, son ambientalistas cuando les conviene nada más, o cuando conviene para atacar a una persona que no les gusta en la presidencia, ¿no? Pero que es, en los hechos, la persona con más carácter, inteligencia e imaginación que hemos tenido probablemente en toda la historia de México, ¿no? Tú también lo ves así, Uriel. ¿Es Andrés Manuel la persona con más carácter e inteligencia en toda la historia de México? No, posiblemente no creo. A lo mejor en los últimos tiempos sí, pero dije en la presidencia, ¿no? Posiblemente en la presidencia sí, porque no ha habido tantos presidentes últimamente. Posiblemente sí, a lo mejor se ponen mucho en tela de juicio la inteligencia. Bueno, cuando ya no saben qué atacarlo, empiezan a atacar a su persona, ¿no? Exacto. Que de inteligencia, que reprobó economía o no, que sacó 7 en economía. Hay mucha gente, por ejemplo, que lo acusa de quién sabe qué, por ejemplo, no sé, en mi caso... Mató a su hermano. Bueno, no sé si se mayor. Una de las acusaciones típicas. Ajá, pero la verdad a mí las políticas económicas que promueve son más lógicas, incluso desde el punto de vista de la economía. No solamente nos benefician como mexicanos, sino además muchas de esas decisiones son progresistas y eficientes, porque el haber destruido de manera, ¿cómo se llama? De manera, o sea, sin sentido, quitar las vías férreas o no promoverlas para cambiar a los automóviles, pues es como un despropósito, no tiene ningún valor, nada más a lo mejor al que le beneficia es a un sector, pero al final toda la economía se hizo más lenta, se hizo más burda, se hizo más burda, querer utilizar celdas solares para todo. A lo mejor sí es bueno y en ciertas situaciones es bueno, pero pues realmente hay lugares en los que no tiene mucho sentido hacerlo. Sobre todo tiene sentido en lugares donde la tierra es barata y como en el Sahara, no sé, a la mitad del desierto, ahí sí sí es, a lo mejor es económicamente efectivo. De hecho, Estados Unidos tiene algunos parques a la mitad del desierto porque pues no sirve para nada esa tierra, pero ponerlos en otros lugares, querer hacer parques solares en donde no, o en este caso, en caso de se ha estado utilizando, pues, se han estado, bueno, parques eólicos se han puesto en muchos lados cuando realmente CFE tiene una infraestructura más o menos capaz para suplir la demanda. A lo mejor sí hay que poner un poco, hay que mejorar la demanda, pero
digo, la oferta de energía eléctrica, pero no, lo que ha pasado con las industrias de estas de los renovables es que como producen intermitentemente y si hay una demanda, digamos, de 1 gigawatt en el día y en la noche solo hay la demanda es parecida y se instalan 2 gigawatts, lo único que pasa es que en el si los renovables instalan 1 gigawatt de potencia, ellos están vendiendo en el día y las de ¿cómo se llama? Y las de ciclo combinado están trabajando en la noche y entonces ahí los que están desperdiciándose, se está desperdiciando es las plantas de ciclo combinado y nucleares, porque ellas podrían estar trabajando todo el día, entonces realmente ahí están haciendo la economía más lenta, o sea, tienes un pasivo, cuando pones ventiladores y celdas solares a lo loco sin atender las necesidades, estás generando un pasivo en la industria eléctrica y eso, pues realmente eso es contrario a lo que supuestamente los financieristas se dedican a hacer, ¿no? Ellos quieren maximizar la utilización de los recursos y pues realmente así no es la forma, o sea, realmente desde el punto de vista incluso financiero y económico, no tiene mucho sentido saturar el mercado de generación de energía eléctrica como se ha estado haciendo y de una forma pues muy irresponsable porque en este caso se les está pagando a las renovables por trabajar cuando se les pega su gana, pues, porque pues, realmente CFE tiene que estar absorbiendo los gastos y tiene la responsabilidad de suplir energía eléctrica a las horas que las renovables no puedan. Así estaban diseñados los contratos anteriormente, ahorita no sé en qué están quedando. Entonces, realmente muchas políticas que han estado haciendo no son desde ningún lado que los veas beneficiosas para la economía ni las finanzas. Quizá las finanzas de alguien sí, a lo mejor las finanzas de alguien sí han mejorado bastante, pero si quisieras hacer el país más eficiente, yo creo que no es la forma de hacerlo. También Andrés, Sí, o sea, plática sobre el Tren Maya podrías. Uriel está hablando de muchas realidades a nivel de personas y esas realidades son conflictos de interés inconfesables que no van a públicamente a develar, no te lo van a decir así. Entonces son conflictos de interés que la gente tiene, pero no esperes que vayan a decirte lo que lo publique, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, una cosa que quería decir en complemento a lo que dice Uriel es que los contratos que se dieron a empresas como Iberdrola fueron contratos tan destructivos para el interés nacional que descuidaron una de las grandes fuentes que tenemos de energía renovable en el país, que son las hidroeléctricas. Tenemos alrededor de 11 llegó un momento en el que alrededor de 11 hidroeléctricas que tuvimos en el país quedaron inhabilitadas, ¿no? O subutilizadas, no aprovechando su capacidad. Lo que decía él, teníamos el pasivo de esas hidroeléctricas y no se estaba aprovechando. Y los contratos, decía yo, que eran injustos, lesivos para el interés nacional, porque a la fecha se le sigue dando prioridad a la generación que da Iberdrola con sus plantas, que a lo que la CFE podría estar produciendo en las hidroeléctricas. Y lo que pasa también es que la gente, parte de la programación que han hecho es creer que las energías renovables y limpias solo pueden ser de dos tipos, ¿no? Los molinos de viento y los paneles solares, ¿no? Y de preferencia con un niño ahí corriendo entre el país, entre el pasto verde, volando un papalote de color rojo, ¿no? O sea, es toda una mercadotecnia que hay en relación a la concepción pública de lo que es una energía limpia y renovable, ¿no? Y no se voltea a ver al hecho de que en México somos uno de los países en todo el continente americano que producimos más energía limpia y renovable mediante hidroeléctricas, ¿no? Pero eso para ellos, como no es mercadeable con niños que corran por el pasto volando un papalote con los molinos de viento atrás, ¿no? Y eso no se puede poner así en anuncios, entonces la gente eso lo desprecia, ¿no? Entonces, pero aquí el punto importante es el desprecio que hemos tenido de la infraestructura nacional de hidroeléctricas, favoreciendo a la generación de compañías como Iberdrola y sus contratos mañosos, lesivos y destructivos de la economía mexicana.
Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Uriel. Esto fue todo por hoy y hasta luego. Hasta luego. Saludos, Uriel, saludos, Jacob.